Muchísimas gracias. Buenos días, colegas aquí colegas, no, es, amigos, aquí desde Santa Marta, Colombia. Eh, Consideraba y había acordado con algunos de ustedes de no esperar hasta nuestro regreso a Uruguay y poderles transmitir algunos de los resultados, sobre todo aquellos que tienen que ver con nuestro país, de una intensa jornada de domingo en la reunión cumbre de la Unión Europea y Mercosur, que se realizó ayer y que está terminando hoy con una serie de eventos. Básicamente, el resumen que les quisiera señalar a los medios uruguayos es el éxito de la cumbre. Éxito porque se hizo un diálogo muy franco y fluido entre 60 jefes de Estado, de gobierno, vicepresidentes, cancilleres de toda la región de la Europa comunitaria y de nuestra América Latina y caribeña. Eh, Sea por las conclusiones del documento final, que tiene 52 puntos y que me imagino que ustedes están en conocimiento, sea por el buen clima que se desarrolló a lo largo de los debates de una larguísima jornada que terminó la parte fundamental anoche en la rueda de prensa, y sea por el papel destacadísimo de Uruguay, que yo creo que lo que tenemos que plantear, si bien siempre tenemos una actitud de modestia, pero yo quisiera que nuestros ciudadanos entendieran la dimensión con la cual Uruguay está siendo tratado a nivel internacional. Como ustedes saben, la conferencia fue abierta por el presidente de Colombia, Petro, por el presidente de la Unión Europea y ex primer ministro de Portugal, Costas, por la alta comisionada para los asuntos internacionales de la Unión Europea, Calas, y por nosotros, en función de que próximamente asumiremos la presidencia de la CELAC. Quiero señalar algunos aspectos que para nosotros eran vitales y que fue parte de nuestro esfuerzo, ya que estábamos hablando ante 60 gobiernos de América Latina y el mundo, que estamos refiriéndonos a un tercio del total de los países que existen en las Naciones Unidas, de los cuales sin duda no es simple un diálogo de este tipo, pero donde hay un aspecto muy importante que nosotros quisimos trabajar y subrayar, de que es posible trabajar en la unidad, en la diversidad y sobre todo en esos aspectos donde a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Por lo tanto, buscamos lo bueno, buscamos aprovechar la extraordinaria diversidad que no solamente existe entre Europa y América Latina, es dentro de América Latina las diferencias que tenemos, como las diferencias que existen a nivel europeo. Creo que los temas más importantes que se trataron en la conferencia CELAC Unión Europea son temas que nos tocan a nosotros, a nuestro propio país y al propio desarrollo de nuestro país, pensándolo internamente, porque los temas de la paz y la estabilidad es un tema nuestro para nuestro país, porque el tema de comercio e inversiones es absolutamente clave, como señala permanentemente el presidente Orsi. El tema de la transición energética es un tema para nosotros fundamental por el rol de liderazgo que nosotros tenemos a nivel internacional, de las experiencias de transición energética y energía alternativa que estamos logrando en Uruguay, que tenemos que destacarlo mucho más a nivel internacional. Me refiero a la reducción de riesgos de desastre, me refiero a un tema que es una de nuestras grandes banderas, que es la seguridad alimentaria y la producción agroalimentaria. Me refiero a la movilidad de la migración, a los temas de salud, a la transformación digital, en fin, podríamos ampliarlo, pero estos fueron los principales temas que se trataron ayer y que van todos en relación a nosotros y a nuestra realidad local. Eh, como les decía, se acordó este documento de 52 puntos que fue explicado a todos los medios internacionales y locales que estuvieron en la conclusión. También allí la conferencia de prensa final fue realizada por el presidente Petro de Colombia, por el presidente Costa de la Unión Europea, por la alta representante Calas y por nosotros, nuevamente como
se dio en la apertura ante todos los medios internacionales. Uruguay estuvo expresado al más alto nivel y yo creo que es un elemento de orgullo para todos nosotros. Pero dentro de las conclusiones, además del documento, se definió caminar hacia una hoja de ruta, o sea, hacia un plan de trabajo entre la CELAC y la Unión Europea. El plan de trabajo no fue aprobado todavía porque se nos dio a nosotros, a Uruguay, como presidente futuro que vamos a asumir en el mes de marzo del próximo año la presidencia del CELAC por 12 meses, se nos dio a nosotros la responsabilidad de terminar de construir el plan de trabajo de los 60 países en la cooperación conjunta. Creo que sobran las palabras en lo que esto significa. Nuestros cálculos, porque ya tenemos nuestros equipos trabajando, es de que lograremos llegar ya al plan definitivo en consulta con los 60 países para cuando se haga la próxima conferencia de Naciones Unidas en el mes de septiembre en Nueva York. Pero además se aprobaron dos documentos por mayoría, por amplia mayoría. Uno sobre seguridad ciudadana, y esto lo quiero destacar, porque para nosotros, para Uruguay, y el presidente Orsi lo ha repetido muchas veces, la lucha contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, contra el crimen organizado, es parte esencial de nuestro trabajo y ustedes saben que es parte de la reflexión del Uruguay. Y ese fue uno de los dos documentos anexos aprobados sobre seguridad ciudadana. Y el otro, también muy importante, es el documento que se aprobó sobre cuidados, porque tiene que ver con la atención de nuestra sociedad en una calidad muy superior a como estamos haciéndolo ahora. Y eso no es solamente un problema de Uruguay, es parte de un debate general. Y el otro aspecto que quiero señalarles brevemente, que si bien esta era una reunión entre CELAC, o sea, los 33 países de América Latina y el Caribe, y la Unión Europea, o sea, los 27 países de la Unión Europea, siempre estuvo a lo largo de la reunión el intercambio sobre el futuro del Mercosur y la Unión Europea. Estuvo allí, estuvo en todos los debates, estuvo en las intervenciones de los presidentes o de los gobernantes o de los ministros de los cuatro países y estuvo en la intervención de muchísimos presidentes, gobernantes o cancilleres de la Unión Europea. Sin duda, escuchándolos a ellos y habiendo tenido muchísimas bilaterales nosotros, con numerosos cancilleres o jefes de Estado o jefes de gobierno europeos, seguimos manteniendo el mismo optimismo, aunque naturalmente no está confirmado, pero seguimos manteniendo el mismo optimismo para que probablemente el 20 de diciembre en Río de Janeiro se pueda firmar el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Ojalá así sea. Y ahí quiero destacar en esta percepción que nos vamos y nos llevamos de Santa Marta, nuestro diálogo con el presidente Costa, que es el presidente del Consejo de Europa, nuestro diálogo con la alta representante para temas internacionales de la Unión Europea, Cala, nuestro diálogo con la primera vicepresidenta de la Unión Europea, Teresa Rivera, nuestro diálogo con Jean-Noël Barrot, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, nuestro diálogo con Maxime Prévost, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, nuestro diálogo con el ministro para Europa de Irlanda, Thomas Baer, que además, en el caso de nuestro diálogo con los amigos irlandeses, perdón, me refería a Irlanda, el ministro de Europa de Irlanda, es que vamos a coincidir con Irlanda, ellos tendrán la presidencia de la Unión Europea cuando nosotros tendremos la presidencia del Mercosur en el segundo semestre del próximo año, pero me puedo referir a la reunión con la viceministra de Estonia, Linda Lin, o con la viceministra de Relaciones Exteriores de Lituania. Diferentes ángulos, diferentes análisis europeos, no todos convencidos en el acuerdo, pero con una expresión claramente de tendencia positiva, a pesar de las dificultades y los problemas que pueden estar planteados en Europa para, ojalá, llegar a la fecha que nos estábamos planteando, que se está planteando la presidencia brasilera para la firma definitiva del acuerdo, que cambiará sin duda y creará otra historia
en nuestras relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, pero otra historia para el Mercosur completamente diferente para el futuro. En síntesis, quiero destacar que estuvimos en una gran reunión, mucho mejor creo yo que la que se realizó hace 2 años en Bruselas, en el 2023, y que activa un mecanismo en el cual nosotros seremos parte hacia la próxima conferencia CELAC Unión Europea en el 2027 en Bruselas. Nos da mucha fuerza por el respaldo que hemos recibido para las tareas que tendremos que asumir en el 2026 en la presidencia de CELAC, que coincidirá con nuestra presidencia del Mercosur y otras responsabilidades que tendremos en el marco de Naciones Unidas. Y finalmente, y quiero destacarlo para los ciudadanos uruguayos, el gran protagonismo que tuvo Uruguay, Uruguay país, de frente a estos grandes actores del mundo que tienen un enorme respeto por Uruguay y sobre todo tiene una enorme expectativa de lo que podamos realizar para sumar capacidades, esfuerzos y finalmente para nosotros, para ayudar a hacer crecer nuestro país. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, canciller? Tengo dos preguntas, si se puede. La primera es si ya tienen alguna idea o tienen definidos cuáles serían los aspectos centrales del plan de trabajo CELAC Unión Europea. Está claro que recién se encomendó la realización de este plan, pero si ya tienen algunas ideas a priori sobre qué elementos sería importante incluir en ese plan, en Uruguay como presidente pro tempore de la CELAC. Y la segunda es por qué se consideró, que se valoró, para no incluir ninguna referencia a los ataques de Estados Unidos a embarcaciones venezolanas. Esas dos. Muchas gracias. La primera pregunta, lo que nosotros vinimos a hacer aquí es a sondear, a dialogar de alguna de las ideas que teníamos. Yo te podría señalar 3 aspectos. El primero, vamos a tomar del documento de consenso, del documento de acuerdo, perdón, que se logró aquí en Santa Marta, como el documento de acuerdo que se logró en la conferencia hace unos meses en Beijing entre China y CELAC, y los diálogos que tenemos a nivel de CELAC para tomar algunos puntos de coincidencia, porque esa es la gran tarea que nosotros tenemos, que la CELAC durante nuestro periodo sea una CELAC de consenso, sea una CELAC que refuerce el diálogo y la cooperación en el marco de la diversidad tan profunda que tenemos en América Latina y el Caribe. Y hay algunos temas, dentro de los temas que señalaba inicialmente, que estaba en este documento, que los queremos focalizar en el próximo en algunas iniciativas. Uno es todos los aspectos de la seguridad alimentaria, de las cuales nosotros no solo tenemos responsabilidad, sino es parte de nuestras banderas centrales, porque nosotros no somos productores petroleros, no somos productores energéticos de materia dura, sí lo somos en el ámbito de la energía alternativa, pero sí sin duda somos una referencia del escenario agroproductivo, agroalimentario, y por lo tanto yo creo que es muy importante posicionarnos y ayudar a la región en el ámbito de la seguridad alimentaria. El segundo punto es el aspecto del bienestar en el sentido del desarrollo socioeconómico. Allí estamos hablando, a ver, esa fue una propuesta que hizo la presidenta de México cuando hicimos la cumbre de la CELAC en los primeros meses de este año en Honduras, donde participó el presidente Orsi. Y allí la presidenta de México fue muy contundente en plantear hacer un evento que nos permita reflexionar. Ella usaba la palabra bienestar, yo diría desarrollo socioeconómico en nuestros países, e inclusive ofreció la sede de México para hacer ese evento importante en la cual estamos hablando con las autoridades mexicanas. Y tercero, hay un tema que conjuga muchos temas. El tema de la paz está planteado con mucha fuerza. Y si tú miras el documento con atención, el documento se refiere a las tensiones en el Caribe. No es que se está excluyendo para nada los temas que para nosotros nos preocupan muchísimo. Y quiero destacarte que la mayoría de las intervenciones de los jefes de gobiernos nuestros o cancilleres se concentró sobre algo que para nosotros es vital, que es tenemos que preservar nuestra región en paz y desnuclearizada. Y ese es el desafío que responde a muchos de los temas y muchos de los tensionamientos, y por lo tanto se trata de bajar sustancialmente
las tensiones que hay en la región y en eso había una posición absolutamente mancomunada y está en el documento final. ¿Cuál es el punto para nosotros? Nosotros quisiéramos desarrollar una serie de reflexiones que vayan a la paz relacionada a la guerra, a la paz relacionada a los derechos humanos, a la paz relacionada a la lucha contra el narcotráfico, a la paz relacionada a la lucha contra el terrorismo, o sea, a la paz visto como un elemento de estabilidad, a la paz relacionada con la democracia. O sea, elementos que determinen el necesario crecimiento de la estabilidad del ámbito regional. Por suerte no tenemos guerra y ojalá nunca tengamos guerra, pero la posición muy fuerte de la región, con todos los signos políticos que tú te puedas imaginar, era tenemos que preservar esta región en paz y no puede haber tensionamiento, y menos que menos puede haber un tensionamiento como el que tenemos en el Caribe. Y finalmente, uno de los temas que lo planteamos como reflexión es, lo podríamos llamar una especie de reingeniería de los organismos regionales, para que los organismos regionales, nosotros tenemos 28 organismos regionales en la región, vayan más en línea con lo que necesitan los gobiernos de la región, vayan más en línea con lo que los 33 países de la región estamos necesitando para el desarrollo de nuestros países y a veces no vayan en paralelo con nuestras necesidades. Eso es parte de un ejercicio que lo que nosotros queremos es iniciar un proceso que tiene que ver con la reingeniería de la región y de los instrumentos que tiene la región pensando en los próximos 5 o 10 años. Hola, canciller, Giovanna Fleitas de France Press, ¿cómo está? Muy Eh, bien. pre- Vuelvo al tema Mercosur-Unión Europea. ¿Usted sigue optimista? El domingo hubo unas declaraciones bastante sonadas del ministro de Agricultura de Francia diciendo que no, reiterando la postura de que no va a firmar un acuerdo que castigue a sus agricultores y ganaderos. ¿Se habló en bilaterales? ¿Cuál puede ser, digamos, lo que esté faltando para destrabar esa firma el 20? ¿Se planteó algún cambio de parte de la Unión Europea? Saber un poquito de eso. Gracias por la pregunta. En primer lugar, cuando nosotros pensamos en Francia, pensamos en el presidente de la República elegido por la ciudadanía, no por un ministro. Y el presidente de la República, Macron, el jueves pasado, en Belén, señaló su optimismo con guardia alta. Y eso es exactamente la expresión de Francia. Lo hemos vuelto a reiterar cuando nos reunimos brevemente con el ministro de Relaciones de Francia durante la conferencia. Naturalmente la Unión Europea tiene todavía cuadrar algunos aspectos, sobre todo con algunos países, porque la inmensa mayoría, y eso sí te lo señalo, porque lo terminamos de confirmar aquí, sin duda, teníamos la platea de todos los ministros, por lo tanto, aquí nadie nos decía a nombre de, y la opinión de la inmensa mayoría de los países de la Europa comunitaria es ir a la firma del acuerdo. La situación que ellos tienen, porque nosotros el Mercosur no lo tenemos, y eso es importante señalar, todos los países del Mercosur estamos en línea y con la lapicera puesta para firmar en el momento que estén dadas las condiciones. Todos sabemos, y hablando con las autoridades de la Unión Europea, que todavía tienen que hacer algunos movimientos para terminar de concretar. Pero inclusive quienes tienen más dudas, no hablo de escepticismo, quienes tienen más dudas por reflexiones, por lógicas locales de presión, están haciendo un gran esfuerzo para que todo termine de la mejor forma y nosotros ya lo estamos diciendo de otra manera. Ojalá nos den el regalo, nos demos el regalo. Entre europeos y mercosurianos, nuestro regalo de Navidad, que sea iniciar una nueva fase de la historia y de nuestras vidas, tanto en la Europa comunitaria como en el Mercosur, a partir del 2026. No, Luis Curvelo acá de TV Ciudad. Hola Luis. ¿Cómo andas, Mario? Mm. No, una consulta, porque entre otras reuniones que tuviste, estuviste hablando con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. ¿Hay allí un planteo para financiar lo que sería, de alguna manera, los costos a los que va a insumir Uruguay en su presidencia de la CELAC, en actividades y en la propia preparación del trabajo que se le ha encomendado a Uruguay? Tuvimos dos reuniones. Voy a aprovechar muchas gracias por la pregunta. Voy a aprovechar para respondértela un poquito más amplia. Sí, efectivamente, tuvimos una reunión con el presidente de la CAF, en la cual, siguiendo la tradición de la CAF
de apoyar económicamente a los trabajos anuales de la CELAC, como lo hicieron este año con Colombia, como lo hicieron el año pasado con Honduras, como antes lo hicieron con Argentina, en fin. Es una tradición. Sí, ratificaron que nos van a respaldar económicamente para toda nuestra presidencia. Por lo tanto, allí no vamos a tener gasto y es bueno señalarlo, porque era una de nuestras responsabilidades, que es aprovechar al máximo, crecer lo máximo, generar el mayor impacto para nuestro desarrollo nacional y hacerlo con el menor gasto posible. Y eso sí fue. Pero tuvimos otra reunión muy interesante con el Banco de Reconstrucción Europea, con la presidenta del Banco de Reconstrucción Europea, con lo cual empezamos a hablar de algunos planes de trabajo en el área energético alternativa, puertos, etcétera, con una visión por parte de este poderosísimo banco de posibles inversiones de nuestro país. No son los únicos que han señalado interés en invertir y van a venir en los primeros meses del próximo año a Uruguay. Pero este, digamos, era el primer diálogo que teníamos con ellos, que los vimos particularmente interesados y que son señales muy importantes porque va a generar antecedentes con otros bancos de reconstrucción que también tienen capitales muy importantes para actuar en algunas áreas logísticas y de desarrollo de nuestro país en forma muy rápida. Era lo que yo señalaba, hay mucha expectativa sobre nosotros, sobre las posibilidades de desarrollo de nuestro país y hay muy buena voluntad para poder trabajar en esa dirección.